Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la ministra de Salud, a la doctora Marta Reyes, y vamos a hablar con ella sobre la campaña nacional de vacunación en Nicaragua, que alcanzó un cumplimiento, de acuerdo con los datos, del 100.6%. No obstante, bienvenida, doctora. Conocemos que todavía hay tareas por hacer, hay gente que aún no se ha vacunado, y ustedes no descansan, como decimos, no es que se van para su casa después del fin de semana que recién pasó, sino que continúa todo este esfuerzo, ¿no? En modalidades de casa a casa. Por favor, háblenos un poco del cumplimiento de las metas y lo que tiene de futuro, ¿no? Buenos días realmente Buenos a días. todos. Gracias por la invitación y poder compartir, ¿no? El desarrollo de nuestra campaña nacional de vacunación del año 2024. Como todos saben, esta campaña se está desarrollando desde el 2 de abril hasta el 28 de abril. Y este fin de semana, 20 y 21 de abril, tuvimos nuestros días centrales. Recordemos que la jornada y la campaña de vacunación tienen diferentes estrategias de vacunación. Nosotros usamos las brigadas en los lugares de difícil acceso, que prácticamente ya todas las brigadas en esta etapa ya han salido de las diferentes comunidades. Tenemos la vacunación escolar, que es un elemento muy importante dentro del desarrollo de la campaña. Tenemos la visita casa a casa y ahí vemos en las calles a nuestros compañeros enfermeros, enfermeras, médicos, garantizando esta vacunación hasta el hogar, y tenemos desde las unidades de salud. O sea que las 4 estrategias se desarrollaron durante todo este mes para asegurar el cumplimiento de la meta, pero además del cumplimiento de la meta, el cumplimiento de esquema, que es lo importante. Recordemos que esta campaña tiene prácticamente 16 vacunas de las 18 que nosotros estamos aplicando. Solo no se aplica en campaña la vacuna contra la tuberculosis pulmonar, que es la BCG, que se aplica inmediatamente que el niño nace, en el recién nacido, que es la que protege contra las complicaciones de la tuberculosis, y la vacuna de la VPH, que nos corresponde en mayo-junio aplicar la segunda dosis del esquema a las niñas que están siendo protegidas contra el cáncer cervicuterino. Entonces teníamos prácticamente 16 vacunas, la de T, que se aplica a todos los adultos que tengan incompleta su esquema, la COVID, que corresponde al año 2024, y el esquema de los niños, que eso implica las vacunas de la polio, de la neumococo, de la pentavalente, de la MMR, y también en el caso de los adultos teníamos la neumococo 23 valente. Entonces, todas estas vacunas que estamos aplicando son importantes, pero también hay que cumplir el esquema de los niños. Entonces estamos esta semana trabajando, viendo aquellos niños que por alguna razón no se vacunaran, completar su esquema, y también recuerden que esta campaña tenía una dosis de vitamina A y una dosis de antiparasitario, también cumpliendo estos esquemas para garantizar que esta jornada realmente tenga no solo el cumplimiento de metas, sino el cumplimiento de esquemas en algunos niños que podían hasta este periodo no tenerlo completo. Recordemos que las campañas de vacunación para nosotros son una parte del desarrollo de nuestro programa de inmunización, un programa emblemático, un programa que viene a dar respuesta a toda la parte preventiva, que ha sido una prioridad de nuestro buen gobierno desde el 2007 en la restitución del derecho a la salud. El poder proteger contra 18 enfermedades que son prevenibles por vacuna es un elemento muy importante. Y lo otro clave es la participación de la comunidad, de la red comunitaria, en el esfuerzo de asegurar este cumplimiento de meta, y también la participación de los trabajadores de la salud, que, como bien decía, siempre están en un 100% en disposición de desarrollar todos los programas del Ministerio de Salud, pero en especial nuestra campaña, que protege prácticamente contra 18 enfermedades en total y 16 durante este periodo. Doctora, ¿cómo surge esa cultura de inmunización en nuestro país? Bueno, realmente, como decía yo al inicio, las campañas surgen realmente cuando miramos antes del 79, que prácticamente teníamos pocas vacunas que se aplicaban, y no era que yo quería llevarte, no es que había una responsabilidad de garantizar que toda la población nicaragüense estuviese vacunada, y apenas teníamos la vacuna en ese momento, antes del 79, de la polio, la DPT y el sarampión. Ese era el único esquema que existía. A partir de los años 80 se hacen las jornadas populares de vacunación, que para poder ponernos al día y garantizar que toda la población tuviese sus vacunas correspondientes, se hacían 3 jornadas al año, además de tener la vacuna en las unidades de salud. Después seguimos varios años aplicando 2 jornadas de vacunación, y ya cuando nosotros logramos con éxito tener esa cobertura del 95% y más de todas las vacunas, es que ya solo quedamos con una jornada anual, que nos favorece en el hecho de llegar a los lugares más inaccesibles y garantizar siempre esa dosis de vitamina A y antiparasitario para garantizar esa respuesta integral a la población.
Y realmente esa confianza de la población en el Ministerio de Salud y en nuestro gobierno establece esa respuesta en que el programa general de vacunación es un programa que realmente las madres acuden, cuidan su tarjeta y en la jornada tenemos una respuesta muy importante. Y este fin de semana vimos el desborde de nuestra población acudiendo y habían actividades festivas, hubieron desfiles, carrozas, piñatas. Y realmente nosotros decimos que nuestra campaña es una fiesta de salud, porque la participación de la población es muy importante y la confianza en el sistema de salud es clave. Nosotros desde el año 1980, con ese esfuerzo que hizo nuestro gobierno en la primera etapa de la revolución, hemos venido logrando introducir diferentes vacunas. Cambiamos la DPT, que protegía contra difteria, tosferina y tétano, a pentavalente, que se agrega la protección en esa vacuna, que son 5 enfermedades las que estamos protegiendo, la hepatitis B y las enfermedades causadas por los virus del Haemophilus influenzae. Cambiamos sarampión, que era única vacuna, y agregamos la MMR, que lleva sarampión, lleva parotidite y lleva rubiola. Entonces, se han hecho cambios sustantivos incrementando las vacunas para asegurar la protección. Y se vinieron introduciendo la influenza estacional, después la influenza pandémica, cuando tuvimos la situación enfrentamos en ese momento, se agregó la rotavirus a los niños, la neumococo 13 valente, agregamos la neumococo 23 valente para los adultos. Es importante, ¿no?, la COVID que surge después y la vacuna contra el VPH. O sea, el esfuerzo es de pasar de 3 vacunas que se aplicaban antes del 79 prácticamente a 18 vacunas que está protegiendo contra 18 enfermedades. Y lo más importante es que durante estos 44 años de campaña, porque se iniciaron en el año 1980, el último caso de polio fue en 1981, hace 43 años, nuestro país no presenta polio. Y estamos viendo que hay brotes en algunos países de la región de las Américas y Europa, pero realmente nosotros con esa cobertura y protección y esa respuesta de la población y de la red comunitaria tenemos 43 años de no tener polio. 37 años de no tener difteria. El último caso en Nicaragua se presentó en 1987. 30 años de no tener sarampión. El último caso fue en 1994. 20 años de no tener rubiola. Eso fue el último caso en 2004. Ya el síndrome de rubiola congénita, que es el que trasladaba la mamá al bebé, ya el último caso fue hace 19 años, en el 2005. El tétano neonatal, que también era porque las mamás no estaban vacunadas, ya tenemos 19 años de no presentar tétano neonatal. Y el tétano en adulto, que todavía se presentaba, ya tenemos 6 años de no tener reporte de tétano en adulto. Y esto significa el gran esfuerzo de todas las vacunas que se están aplicando a nivel nacional. Y este realmente es el propósito de la jornada, realmente garantizar esa protección. Nosotros ahorita vacunamos a niños como una adicional de 2 a 4 años contra el sarampión por la presencia de casos de sarampión en algunas regiones de las Américas que se ha estado reportando. Entonces es importante el hecho de que aunque no tengamos la enfermedad, tenemos que continuar protegiendo a los grupos, porque también hay una parte migratoria que a veces vienen personas de otros países que pasan por acá y que pueden no haberse vacunado en el suyo y sin querer pueden traer una enfermedad que pudieron haber prevenido y nos pueden crear. Entonces aquí tenemos otro aspecto importante que es la vigilancia. Nosotros vigilamos todas estas enfermedades oportunamente para detectar cualquier situación de riesgo. Doctora, en cuanto a los tiempos de las vacunas, hay algunas que se ponen anuales, otras que no son anuales, que son cada 2 años, después hablan de otras que son cada 5 años. Muy importante. Para que la gente no... Con el COVID todo el mundo quería vacunarse y ahora ya casi nadie. Bueno, nosotros tenemos los esquemas básicos, ¿no? En el caso de los niños, la BCG, que es la vacuna que iniciamos al recién nacido. Después se inicia con la polio, que se vacunan 3 veces los niños, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. La rotavirus son 2 dosis, a los 2 y 4, y neumococo son 3, 2, 4 y 6. Hasta ahí termina el niño menor de 1 año. Después recibe al año la del sarampión, la primera dosis, porque ahora tenemos una segunda dosis, que es a los 18 meses. La DPT, la pentavalente también es 2, 4 y 6 meses y tienen un refuerzo los niños para la parte del tétano, la DPT, a los 18 meses. Y después pasamos a los niños en edad escolar que reciben la DT a los 6, a los 10 y a los 20 años. Son 3 dosis, 3 de niño pequeñito y 3 ya en el desarrollo de su juventud y adulto joven. Los adultos mayores que por alguna razón no hayamos comenzado el esquema de niños, pues se revisa y si en su tarjeta llevan el control de las dosis que han recibido. Al final deberíamos de recibir 6 dosis de DT en la vida. Por lo tanto, el adulto lo que va poniéndose es de tétano
son 6 dosis. Tenemos la COVID, que ya todos tenemos prácticamente el 98%, terminamos el esquema básico en su momento y ahora vienen las dosis adicionales que pueden ser 1 o 2 en dependencia de la vacuna que estemos aplicando en su momento. Así es que hay que acudir para que en el año 2024 también recibamos nuestro esquema. Y las niñas ahora con ABPH, que ya recibieron su primera dosis el año pasado, que alcanzamos el 100% de niñas del grupo definido, ahora van a recibir su dosis correspondiente en los meses de mayo-junio, que corresponde a 6 meses de la primera dosis recibir su segunda. Y también tenemos la neumococo 23 valente que se acaba de aplicar durante la campaña, es una dosis cada 5 años, y en el caso de la influenza, que la campaña también va a ser en mayo, es una dosis anual debido a que los virus van mutando y necesariamente tenemos que ponernos una dosis anual para protegernos contra los cuadros respiratorios, sobre todo que ya viene el periodo de invierno, que según se nos va a adelantar un poco, entonces tenemos que proteger sobre todo a los adultos mayores y a los niños pequeños, que son los que tienden más a tener complicaciones cuando hay cuadros respiratorios. Así es que es un esquema importante. Comenzamos con un esquema dirigido en los años 80 a los niños y después a las mamás, y ahora es un esquema de la familia. Ha habido un esfuerzo por garantizar desde el Ministerio de Salud, con esa prioridad de nuestro gobierno de asegurar los fondos para comprar todas estas vacunas, todos los insumos, porque esto requiere algodón, requiere una caja donde vamos a eliminar las cajas de seguridad, las jeringas, para evitar situaciones que alguien se pueda pinchar. Y realmente pues es un esfuerzo importante y un costo importante todo lo que se garantiza a través de esa prioridad de nuestro gobierno en la parte de prevención, de asegurar las vacunas y la protección contra estas 18 enfermedades. Doctora, el éxito de las jornadas de vacunación tiene que ver con ese servicio amoroso de los trabajadores de la salud, pero también de la red de refrigeración. ¿Cómo han venido ustedes fortaleciendo ese aspecto? Importante tema, porque para garantizar la efectividad de las vacunas, que lo que estoy poniendo realmente va a proteger a la población, tenemos que asegurar una cadena de frío desde que entra al aeropuerto, se traslada en camiones refrigerados a nuestro Centro Nacional de Biológicos y ahí se hace la distribución a los CILAIS y los municipios. Y para eso usted requiere los refrigeradores necesarios, que son especiales para vacunas, los termos, las cajas frías para trasladarlas y garantizar que la temperatura se mantenga en el rango de 2+8, que es lo importante para asegurar que esa vacuna sea efectiva. Entonces, en ese aspecto, realmente desde la parte del COVID tuvimos un reforzamiento de la cadena de frío, porque algunas vacunas de COVID necesitaban -0. Entonces tuvimos que comprar también equipos para mantener vacunas a nivel de congelación y después ir pasando los diferentes pasos para llevarlas hasta el momento del +2+8 y asegurar que realmente estas vacunas tengan esa efectividad que se requiere para proteger a la población. Así es que es importante que sepa nuestra población que nosotros mantenemos durante todo el proceso, desde que ingresa al país hasta que es aplicada en el bracito, en la piernita de alguno de los niños o adultos, cumplen con todos los requerimientos que la OMS o OPS ha definido para que las vacunas sean efectivas. Así es que se ha hecho un gran esfuerzo por comprar termos, que son los que vemos a nuestros compañeros que andan en el casa a casa. También las cajas frías, que son unas cajas celestes grandes que sirven para trasladar y tienen la capacidad de tener las vacunas en condiciones hasta 72 horas. Después tienen ellos que cambiar esos refrigerantes y volver a asegurar el seguimiento. Tenemos el seguimiento constante de la temperatura 2 veces al día y diariamente para poder realmente asegurar que se está en el rango, que las vacunas no pierden su efectividad. Y tenemos pues los refrigeradores que están ubicados en algunos lugares que ya son muy pocos los que nos quedan sin luz. Tenemos paneles solares para asegurar que en esos equipos se garantice la temperatura necesaria para asegurar la efectividad de las mismas. Sé que hay un esfuerzo muy importante en la capacitación de nuestro personal cada vez que se introduce una nueva vacuna para que ellos puedan realmente hacer las recomendaciones a la población y poder cumplir con las metas que están establecidas. Doctora, se habla de que si alguien tiene un catarro, está con un padecimiento, no se puede vacunar. Otros médicos dicen, no, si andas con una alergia no hay problema. Solo es que tengas un cuadro realmente severo, tengas calentura o esto. Pero he observado que uno dice, no se puede vacunar porque... Pero es importante, ¿no?, que si vas a poner alguna vacuna de tipo que va a responder a un aspecto respiratorio, si anda fiebre, tos, gripe, se prefiere no poner. Claro. Porque recordemos que a veces las vacunas, entre sus reacciones esperadas,
a veces nos da ese malestar como que nos da la gripe. Muchas personas dicen, cuando me pongo la influenza, al día siguiente tengo la sensación de que entro en un cuadro respiratorio, que en la mañana amanezco mal y después de las 9 ya no tengo nada. Entonces se prefiere que cuando las personas van a ponerse vacuna, cuya sintomatología que tengamos por cualquier razón sea parecida a la reacción que puede ponerse, es mejor evitar, porque después decimos, fue la vacuna la que me hizo daño, dice la gente, entonces asocia la enfermedad, entonces preferimos dejar ese tiempo. Pero es importante también que sepan que una vez que termine ese cuadro que puede tener de enfermedad, puede acudir inmediatamente a la unidad de salud, porque las vacunas están disponibles en los sectores, en los puestos y en los centros de salud. Y en el caso específico de la COVID y la vacuna de la BCG, que está en los hospitales permanentemente. Así es que es importante siempre asegurarse de que si estamos enfermos, esperemos que ese periodo pase e inmediatamente acudir a la unidad de salud, que es lo que nos pasa a veces en la campaña, que alguien está enfermo o a lo mejor está ingresado en el hospital por otra razón y no se pudo vacunar, y después inmediatamente nosotros en esta semana, por ejemplo, vamos a garantizar en las unidades de salud y en el casa a casa el rescate de cualquier persona que se haya quedado pendiente por enfermedad, porque no estaba en ese momento ahí, andaba a lo mejor más adentro en la montaña y no pudo estar cuando pasaron las brigadas, entonces se rescatan y realmente se cumple el esquema que compete y que le corresponde, ya sea niño, sea mujer, sea adulto joven o sea adulto mayor. A nivel internacional y en comparación con otros países, ¿cómo está Nicaragua respecto a la inmunización? Bueno, realmente Nicaragua ha recibido reconocimientos internacionales por esa cobertura. Es importante el esfuerzo que se hace y somos de los pocos países que tenemos arriba del 95% de cobertura útil, que es así como lo llaman en relación a la OMS y OPS. Y en 2 o 3 ocasiones hemos recibido ese reconocimiento de cobertura realmente prácticamente universal de nuestro esquema de vacunación. Lo otro importante también en la parte de la COVID, fuimos el primer país de Centroamérica que cumplió la cobertura. Normalmente cuando se introduce una nueva vacuna en cualquier país del mundo, lo que se espera es que cubras entre un 70 y 80% de la población. El primer año que introducís una vacuna. Nicaragua se ha caracterizado siempre porque cualquier introducción que se haga de una vacuna tiene el 95% y en el caso de la VPH logramos el 100%. Entonces, ese impacto, esa confianza, esa seguridad de la población en las vacunas y en nuestro gobierno ha sido clave para poder asegurar esa respuesta. ¿No? Andamos en casa a casa porque andamos también en actividades integrales, andas buscando embarazadas, andas buscando niños, andas buscando vacunas, o sea, es una serie, es un trabajo integral. Pero las personas acuden a los puntos y los puestos que se definen, porque a veces tenemos, antes del fin de semana central, actividades y decimos, vamos a estar en la casa tal, en el barrio tal, y las personas llevan a sus niños, acuden a los adultos. Realmente hay una respuesta importante y la red comunitaria juega un rol importantísimo, porque ellos también anuncian, si falta la Marta, van a buscar a la Marta y la llevan, porque a lo mejor la Marta estaba lavando temprano, estaba haciendo la comida, y después del mediodía se dedican a la búsqueda de los que pudieron por alguna razón no haber acudido para asegurar que tengan su esquema completo. Entonces, ese trabajo entre el Ministerio de Salud, entre las diferentes instituciones, con la participación de la comunidad organizada y la confianza de la población es lo que asegura que el país tenga estas coberturas importantes de protección y que hasta el momento pues tengamos todos estos años de haber eliminado y no haber tenido un elemento de un ingreso y la vigilancia para detectar tempranamente cualquier situación de riesgo para proteger a la población nicaragüense. Y esa es una prioridad establecida realmente desde el año 2007 a través de nuestro modelo de salud familiar y comunitario que garantiza una salud integral, una salud digna y sobre todo gratuita. En muchos países las vacunas para aplicártelas se tienen que pagar, en muchos países no son accesibles como son en Nicaragua y realmente eso marca una diferencia. Doctora, hay algunas personas que dicen, aún no estando enfermo, me tumbó la vacuna. ¿Qué pasa ahí? O sea, realmente a algunas personas, no a todas, porque hay reacciones esperadas. Yo espero que alguna vacuna me pueda dar fiebre, una vacuna me pueda dar un rash que decimos, pero a veces no es que al 100%, o sea, hay un porcentaje mínimo de reacciones esperadas. Por ejemplo, nos decían cuando comenzamos a aplicar la de neumococo en adultos, que les causaba dolor en el lugar de aplicación. Sentían 2 días, pero que ya el tercer día desaparecía. Entonces, esas son reacciones esperadas. Y por eso es importante que cuando se aplican las vacunas por primera vez y continuamente se le debe decir al paciente, esta vacuna le puede, pero no es a todos. Claro. Esto y esto. Si usted presenta cualquiera de estas sintomatologías, acuda nuevamente a su unidad de salud para revisar. Entonces,
depende también del grado de inmunidad y de respuesta de las personas. Son respuestas individuales que a mí me puede dar que el brazo se me caiga, dice la gente, Sí. y a ella no le da nada. O a mí me dio fiebre y a ella no le dio nada. Entonces, dentro del porcentaje de los vacunados, independientemente de cuál sea la vacuna, hay reacciones esperadas que hay que explicárselas a la población cuando reciben la misma, para que no tengan ese temor, esa angustia, y si se sienten incómodos realmente con la reacción, acudan inmediatamente a la unidad de salud para dar el seguimiento que corresponde. Ok, entonces la COVID ahí está en los hospitales, ¿verdad? Así lo dijo usted. Está en los centros de salud, en los puestos, en el Correcto. sector, en cada termo que está en el país está disponible la COVID. ¿Y la neumococo? Y la neumococo y ahorita solo en campaña. En campaña. Y la influenza solo en campaña, que es el próximo mes de mayo y parte de junio. Y es importante pues que si algunos todavía están pendientes de neumococo, acudan al centro de salud cabecera que le corresponde para que reciba su dosis correspondiente. Bueno, doctora, le agradecemos que haya estado con nosotros, Gracias a ¿verdad? Y usted. aquel que no ha recibido su dosis de las vacunas, pues sepa que lo llegarán a buscar y si no, vaya al centro de salud. Muchas gracias de nuevo, le A usted. agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.